¿quién me podría ayudar respecto de ese principio? Bueno, se trata del principio fundamental dentro del derecho administrativo, que es el principio de la legalidad, es decir, aquel principio que establece que la Constitución y las leyes son las que definen las competencias del poder público. Entonces, ese es uno de los principios fundamentales que van a orientar tanto el derecho contencioso, el derecho administrativo, como el principio con el derecho contencioso administrativo, los dos. Entonces, de acuerdo al artículo 173 de la Constitución, los actos administrativos de cualquier autoridad del Estado podrán ser impugnados tanto en la vía administrativa como los correspondientes órganos de la Administración de Justicia. Y se dice no solamente son los actos de los Estados, porque el artículo 125, el que establece el principio de la legalidad, tiene una mención específica a lo que actúen las personas que actúen en virtud de una potestad estatal. Es decir, estamos hablando de las instituciones del Estado, de los organismos, de la dependencia, los servicios autónomos, los servidores públicos, las personas jurídicas creadas por otros normativos, etcétera, etcétera. Y estamos hablando de personas que estén en ejercicio de una potestad estatal. Porque pensemos, sí, que todas las personas que son prestadoras de servicios públicos, privados, prestadores de servicios públicos, obedecen a un acto determinado por el Estado que va a generar la posibilidad de que esas personas puedan ejercer esas potestades públicas, porque son potestades públicas o potestades estatales. ¿Alguno de ustedes conoce alguna persona privada que ejerza una organización, una sociedad, una compañía y demás que ejerza ese tipo de potestades estatales? Por ejemplo, que sea prestadora de servicios públicos sin ser parte de la autoridad del Estado, de la estructura del Estado. Sí, doctor, buenos días, ¿cómo está? Está un poquito baja su señal, pero sí, sí le estamos escuchando, doctor. Sí, no entiendo que hay un problema aquí, pero no sé qué pasa porque las otras computadoras tienen un internet muy bueno, pero aquí estoy en otra aula y no veo qué pasa. Bueno, vamos a continuar en la Sí, medida. estamos bien, doctor. Buenos días. Sí, se le escucha muy bien. Ok, muchas gracias, Antonio. Muchas gracias, Cristian Miranda. Bueno, pero entonces vamos a el contencioso administrativo. El contencioso administrativo también va a estar signado por todas las garantías constitucionales que son inherentes a todas las garantías constitucionales inherentes a todo proceso jurisdiccional. Entonces, están previstas en el artículo 86, que dice, las garantías jurisdiccionales se regirán. Entonces, la jurisdicción contenciosa administrativa va a estar regida por las garantías constitucionales previstas en el artículo 86 de la Constitución, va a estar signado para el ejercicio de un derecho fundamental o una garantía fundamental básica para el Estado de Derecho, que es la tutela judicial efectiva, mediante la cual se garantiza a todas las personas que puedan obtener satisfacción de sus peticiones de la resolución de conflictos intersubjetivos, la tutela de sus derechos, mediante el acudir a los órganos jurisdiccionales competentes utilizando los principios competentes, porque la tutela judicial efectiva conlleva también un requerimiento, que uno opere las acciones pertinentes dentro del tiempo hábil y de acuerdo con una técnica jurídica específica para ello. Porque recuerden ustedes que en el proceso hay unos principios fundamentales, sobre todo en el derecho civil, del principio dispositivo y en todo proceso existe lo que se llama la verdad procesal y la verdad verdadera. Es decir, que el juez debe decidir conforme a lo que conste en las actas del expediente. Y aunque la verdad sea otra, si no se logra recabar la información y los elementos probatorios pertinentes, se tiene que decidir con lo que está en el expediente, porque si no estaríamos incurriendo en una gran injusticia, más grande que ignorar la verdad verdadera. Porque
lo que no esté en el expediente no puede existir. Eso no indica que el juez, sobre todo el juez contencioso administrativo, no tenga unos poderes especiales para indagar la realidad, para realizar diligencias probatorias propias, para resolver las cuestiones de acuerdo a lo más cercano que se pueda con la verdad verdadera. Bueno, entonces ya, pero ya entrando en el proceso contencioso administrativo, él tiene unas características fundamentales, vamos a nombrar tres, que son básicas para que exista el proceso contencioso administrativo. En primer lugar, la oralidad. ¿Por qué? Porque los actos de los procesos contenciosos administrativos normalmente son orales. Eso no implica que se puedan consignar escritos. Obviamente, yo voy a, por ejemplo, voy a consignar un escrito de pruebas, ¿sí? Para solicitar ciertas diligencias probatorias, lo promuevo, hago mi promoción de pruebas y la contraparte puede hacer un escrito oponiéndose a las pruebas. Eso es por escrito. Pero los actos fundamentales, básicos del proceso contencioso administrativo son orales. Y el acto fundamental del proceso contencioso administrativo es la audiencia del juicio, en la cual se van a resolver todos los problemas fundamentales generados por, por las partes. Existe un principio que se llama el principio de contradicción, que conlleva a que el proceso contencioso administrativo es un proceso entre dos partes que tienen posiciones encontradas. Normalmente, una de las partes en particular, la otra parte es del Estado. Pero no se va a constituir una instancia en que el Estado opere como un órgano supremo y el particular simplemente vaya a oponerle razones. No, el juez, que debiera ser una parte imparcial, va a estar de acuerdo con el principio de contradicción entre ambas posiciones. Hay otro principio que se llama, y este es fundamental para todo acto jurisdiccional que busque el mayor nivel de justicia y adecuación a la legalidad, el principio de inmediación. Si ustedes ya estudiaron un poco de derecho procesal, me pueden comentar qué es este principio de inmediación, o cualquiera de ustedes puede comentarme qué es este principio de inmediación o a qué le suena. No hay problema que nos equivoquemos. Doctor, a ver, ¿cómo está? Buenos días. El Buenos principio de días, mediación, bueno, la palabra dice mediación, yo creo que vamos a interpretarle como dos personas tienen que llegar a algún acuerdo mutuo, ¿no? Uh-huh. Claro, suena a eso. Suena a eso, es lo primero que a uno le suena, inmediación, pero no lo confunde con mediación. Sin embargo, si bien el juez es importante que dirija a las partes hacia ese acuerdo, porque recordemos que es mejor siempre, hay un aforismo jurídico que dice, es mejor un mal acuerdo que un buen pleito, porque el pleito conlleva tiempo, desgaste económico, tardanza, retardo procesal, etcétera, etcétera. Si bien es importante llegar a esos acuerdos como forma de resolver los conflictos intersubjetivos, esta vez entre el Estado y los particulares, el principio de mediación va un poco más allá. A ver, imagínense ustedes que son el juez contencioso administrativo. ¿Sí? Doctor, buenos días. Buenos días, dígame, Cristian. Sí, ¿cómo está, doctor? En referencia al principio de inmediación, me parece que, como el nombre lo indica, ¿no? Es de, de inmediatez. Entonces, yo pienso que igual en nuestra Constitución habla que los procesos deben tener y mantener los principios de eficacia, eficiencia y celeridad, doctor. También me parece que hace mucha relación al principio de inmediatez que usted nos está nombrando. Sí, tiene mucho que ver con ese campo de lo inmediato, de la celeridad procesal,
tiene mucho que ver con ese principio, porque obviamente sí es necesario que ese principio impere para que haya justicia. La justicia tardía en sí misma es una injusticia, dice otro aforismo jurídico, pero el principio de inmediación va otro paso más allá. ¿Cuál es ese paso? Como yo le digo, imagínense que ustedes son el juez contencioso administrativo y ustedes deben tomar una decisión. Supongamos que la base para la toma de decisión de ustedes es una audiencia en la que se va a tomar testimonio a 6 testigos, ¿sí? Pero resulta que esos testigos dieron su testimonio ante un juez que obró por delegación o por alguna forma de colaboración procesal. El juez fue el que tomó, otro juez de otra ciudad, eh, le tomó a los testigos su testimonio. Entonces, a ustedes les llegan son unos papeles, las actas procesales, donde están ese acto de testigo. Pero, como les dije, era necesario y es fundamental, es el punto central, esa audiencia de testigos. Es más, cuando usted toma las actas procesales, a usted se le ocurre, a este testigo se le pudo haber indagado tal cosa o demás, o no. Bueno, entonces, ¿qué pasa? De acuerdo con el principio de inmediación, siempre se debe tener por norte que el mismo juzgado, la misma persona que contempla la sustanciación del procedimiento, sea la misma persona que decida. Entonces, eso es el principio de inmediación. La de lograr esa inmediatez, la de lograr la presencia del decisor en todos los actos del proceso. Porque recuerden ustedes que hay cosas de lenguaje verbal, hay cosas de lenguaje no verbal, percepciones que se pueden tener, tendencias, la persona, normalmente en estos casos, salvo que existe una prueba tasada, el juez va a decidir de acuerdo con las reglas de la sana crítica, que es utilizar las máximas de experiencia, las reglas de la lógica y el conocimiento científico para poder valorar los elementos probatorios. Pero si él no tuvo un contacto directo con la actuación probatoria, por ejemplo, con los testigos, vamos a defender un peldaño en el logro de la justicia. Entonces, el principio de inmediación exige que exista esa conexión. Por ejemplo, aquí se dice, respecto al principio de inmediación, en el material que yo les dije a ustedes, que era de Laura Vicuña, dice: resulta imprescindible en el sistema procesal oral, lo que permite al juez el contacto con las partes, escucharlas, receptar y evacuar las pruebas, nutrirse con los alegatos y formar los suficientes elementos de convicción provistos por las partes para fundamentar su resolución. La inmediación ha sido prevista como principio procesal en el artículo 6 del Código Orgánico de Procesos, que dice: la jugadora o el jugador celebrará audiencias en conjunto con las partes procesales que deberán estar presentes para la evacuación de la prueba y demás actos procesales que estructuran de manera general el proceso. Y le es tan importante al juzgador y para el proceso contencioso administrativo y para todos los procesos en general, porque es una norma general del Código Orgánico General de Procesos, es tan importante la inmediación que ha generado la posibilidad de multas en caso de que las partes no concurran a los actos procesales. Entonces, fíjense ustedes, cuando es un derecho, ¿sí? Es un derecho de las partes acudir o no acudir al proceso, porque pues si yo no acudo al proceso, ¿qué pasa? Si en ese se va a ventilar, debo aportar una prueba y no acudo a aportarla, pues pierdo la oportunidad de hacerlo. Pero es tan importante para el juez no solo llegar a la realidad del proceso, sino llegar a la verdad verdadera, que incluso si la parte es remisa en aportar una información, porque de repente la parte de repente va a ser objeto de repregunta y no va al proceso, entonces el juez opta por, y la ley
optan por sancionarlo. ¿Por qué? Porque lo más importante es el logro de la justicia y puede ser que la actitud remisa de las partes vaya a vulnerar lo que es el logro de la justicia en esa instancia. Gana, no me faltaba. El procedimiento contencioso administrativo, ¿sí?, en el Ecuador estaba previsto en la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo, pero hoy en día está prevista en el Código Orgánico General de Procesos. En toda la normativa del Código Orgánico General de Procesos, que establece normativa general y común para los procesos, y en el artículo 326 y siguientes, que establece el proceso contencioso administrativo en el Ecuador. Les quería preguntar a los participantes, ustedes, en su gran mayoría, funcionarios policiales de seguridad, ¿han tenido acceso o contacto con al código, a la jurisdicción contenciosa administrativa? ¿Han sido controlados por ella? ¿Han sido parte de ella en algún momento? ¿Han realizado acciones en su práctica profesional o en su experiencia individual? ¿Han tenido esas acciones? De repente a veces cuando hay temas sancionatorios, temas disciplinarios, no sé. ¿Alguno de ustedes ha tenido experiencia en esa materia? Sí, yo creo que más que todo llegar hasta el punto de lo contencioso administrativo, al menos en el caso de nosotros, de los servidores policiales, creo que la mayoría me parece que no, personalmente no, doctor, porque a veces dentro de nuestros procesos disciplinarios también tenemos nuestros reglamentos, nuestros acuerdos ministeriales, pero más allá de eso creo que se ha resuelto en esta instancia y me parece que no se ha dado la oportunidad de llegar hasta lo contencioso administrativo, o creo que sería eso en mi caso o personalmente mi testimonio. Ok, muchas gracias, Cristian, por su participación. Claro que sí, bueno, de todas formas, en los casos de en situaciones disciplinarias, igualmente esto es controlado por el contencioso. Para entrar ya directamente en el contencioso administrativo, ya no quedan sino unos 8 minutos, también tuvimos ese percance con el internet aquí, que no sé a qué se debió. El artículo 326 del Código Orgánico General de Procesos establece cuáles son establece cuáles son las acciones del procedimiento contencioso administrativo. Las acciones son una acción que es, la acción es, en términos muy sencillos, la llave que abre la puerta del proceso. Entonces, las llaves que nosotros vamos a usar para abrir el procedimiento o el proceso contencioso administrativo serían las siguientes. Dice, se tramitarán en el procedimiento contencioso administrativo las siguientes acciones. La de plena jurisdicción o contencioso administrativo y subjetivo que ampara un derecho subjetivo del accionante o de la accionante presuntamente negado, desconocido o no reconocido total o parcialmente por hechos o actos administrativos que produzcan efectos jurídicos directos. Procede también contra actos normativos que de lesionen derechos subjetivos. Entonces existe un contencioso administrativo de plena jurisdicción o un contencioso administrativo subjetivo que surge cuando el accionar o la inacción de una parte del Estado, de alguien que ejerza potestad estatal, lesiona directamente un derecho de un particular, de una persona jurídica o natural, ¿sí? Incluso cuando se trata de actos normativos. Contencioso administrativo de plena jurisdicción o subjetivo. Existe un contencioso administrativo de anulación objetiva o por exceso de poder que tutela el cumplimiento de la norma jurídica objetiva de carácter administrativo y puede proponerse por quien tenga interés directo para deducir la acción, solicitando la unidad del acto impugnado por adolecer de un vicio legal. En el primer caso,
estamos ante una violación de un derecho de una persona. En el segundo caso, estamos ante un acto administrativo que incumple una serie de requisitos establecidos por la ley, que los vemos en derecho administrativo, y que, por tanto, deben ser objeto o pueden ser objeto de anulación por parte de un solicitante que debe esgrimir algún interés para hacerlo. En los casos, si es un acto administrativo de efectos particulares o si es un acto administrativo de efectos generales, no debe esgrimir sino el interés general de la tutela de la legalidad. Pero existe también un contencioso administrativo de lesividad. Quiero decir que antes el abanico de acciones contencioso administrativas establecido por la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa era más pequeño. Hoy el Código Orgánico General de Procesos es más amplio en el establecimiento de esta acción. Entonces tenemos en el 326, numeral 3, contencioso administrativo de lesividad, que pretende revocar un acto administrativo que genera un derecho subjetivo a favor del administrado y que lesiona el interés público. Fíjense eso. La revocación de un acto administrativo que genera beneficios a favor del administrado, y derechos o intereses, pero que lesiona el interés público. Este es un contencioso bien específico. Ahora, esos son los contenciosos generales. Ahora existen contenciosos particulares, por ejemplo, el del silencio administrativo, el pago por consignación. El del silencio administrativo ocurre muy sencillamente cuando un particular dirige al Estado una solicitud, el Estado está obligado a responderla. Si el Estado no la responde, el particular tiene el derecho de que el Estado le responda. No necesariamente que le responda positivamente, que le dé una solución a la situación planteada y de allí para adelante pues se puede ir a otras vías jurisdiccionales. Pero cuando uno intenta una solicitud ante el Estado y el Estado jamás le contesta, queda uno como en un limbo, queda uno como en un stand-by. No, entonces, ante eso hay un contencioso de silencio administrativo. ¿Por qué hay este contencioso? Porque normalmente en la doctrina española y latinoamericana se dice, bueno, el silencio administrativo debe entenderse como una negación de lo solicitado, de forma tal que puedan las personas, los particulares, acceder a otras instancias para lograr la nulidad u otra decisión contraria a esa negación. Pero les voy a hacer una pregunta, me la contestaré yo mismo. Si yo solicito una autorización para construir, el Estado nunca me contesta y se entiende que me ha sido negada mi autorización para construir un edificio en el que pienso invertir no sé cuántos miles de dólares y para no sé, construir un mini centro comercial, algo así, ¿no? Si yo tengo esa decisión negativa que se presume que me ha negado la posibilidad de yo obtener de yo obtener satisfactoriamente esa autorización para construir, ¿cómo voy yo al contencioso administrativo a solicitar la nulidad de esa decisión presunta, de ese silencio administrativo negativo, es que se presume negativo, si el acto administrativo como tal no existe y yo no puedo decir, bueno, ese acto administrativo tiene tales o cuales faltas? Ni puedo decir que voy a intentar un contencioso de plena jurisdicción objetiva porque me están violando un derecho, porque yo no puedo decir cómo me está violando el derecho un acto de la administración que no existe. Entonces, por eso se intenta un contencioso administrativo de silencio administrativo para poder obtener una respuesta de la administración, sea positiva, sea negativa, pero que sea expresa. Estamos cerca de terminar, pero no sé si alguien tiene alguna duda, de gente que está llegando hasta ahorita, no sé. Si alguien quiere decir algo. Recuerden que cualquier cosa se pueden comunicar conmigo por la plataforma o por el número
más 58 424 757 3750 ante cualquier eventualidad y también ante las autoridades del IECID, que le vamos a prestar toda la colaboración posible. Una consultita, por favor. ¿Cómo? En el tema de los deberes, doctor, una consultita. En el tema de los deberes, las materias van a estar abiertas ¿hasta qué tiempo? Yo recuerdo, la plataforma está abierta. Yo puse los deberes para las últimas fechas del calendario. Entonces, ya, ¿cómo se llama eso? Pues están abiertos ya para realizar, pero son como dentro de 2 semanas, algo así, pero son ya últimas fechas. Aprovecho para despedirme, ya me queda menos de 1 minuto. De todas formas, cualquier cosa, le dejé mi contacto para comunicarse conmigo. Ante cualquier duda, lo pueden hacer por la plataforma o por el teléfono que les indica. Muchas gracias.